doctora Tamara León. Me presento, soy Paola Tomala Rodríguez del A2. En este momento vamos a proceder a realizar una disección de ojo y oído. Aquí podemos ver el ojo, que es el órgano del sentido de la vista, y su función es captar la luz del ambiente y transformarla en impulsos nerviosos. Aquí podemos ver el oído externo, que este incluye el pabellón auricular y el conducto auditivo externo del pabellón. Está constituido por una placa delgada continua de cartílago elástico recubierta por piel fina. La delgada piel del pabellón auricular está revestida por finos vellos y sus correspondientes glándulas sebáceas. También se encuentran pelos terminales más gruesos. Además, se relaciona con el medio circundante mediante varios pequeños músculos estriados esqueléticos y ligamentos rudimentarios. Para continuar con la disección vamos a realizar dos cortes, uno coronal por detrás de las orejas y uno sagital, dividiendo en derecha e izquierda. Y luego vamos a proceder a aislar los conductos, vamos a quitar músculos y todo lo que está alrededor. Todo, tenemos que el conducto auditivo externo se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano, que lo separa del oído medio. El cartílago es de tipo elástico y representa una continuación del cartílago del pabellón auricular. Esta mide de unos 3,5 centímetros de largo y los 3/5 externos se componen de cartílago, mientras que los 2/5 internos restantes son óseos que están dentro del hueso temporal. El cartílago es de tipo elástico y representa una continuación del cartílago del pabellón auricular. La piel es delgada y está unida con firmeza a la capa subcutánea en todo el conducto auditivo externo. En la porción cartilaginosa del conducto auditivo aparecen pelos terminales gruesos que están relacionados con grandes glándulas sebáceas. Además, en esta parte del conducto auditivo se observan glándulas ceruminosas. Vamos a realizar cortes para poder observar de mejor manera el conducto auditivo externo, medio e interno.
No se va a poder observar como tal el oído medio, pero tenemos que esta comprende la cavidad timpánica, la membrana timpánica y la cadena de los 3 huesecillos del oído. El oído medio tiene por función adaptar la baja impedancia acústica. La cavidad timpánica está revestida por una mucosa que también recubre todas las estructuras internas. Esta se continúa hacia atrás con la mucosa del antro mastoideo y hacia adelante con la mucosa de la trompa auditiva. La membrana timpánica es una membrana semitransparente delgada que separa la cavidad timpánica del conducto auditivo externo. La membrana se compone de 3 capas, una capa intermedia de tejido conectivo fibroso recubierta hacia el conducto auditivo por piel y hacia la cavidad timpánica por mucosa. Los huesecillos del oído son 3 huesos, que por su forma se denominan martillo, yunque y estribo. Estos se componen de tejido óseo compacto. La función de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillos del oído es transformar las ondas sonoras del aire en ondas de líquido en la perilinfa del oído interno. El oído medio también se denomina laberinto por su conformación compleja. Está compuesto por una porción ósea y otra membranosa. El laberinto óseo se compone de 3 partes: vestíbulo, que es casi oval, y su parte lateral, orientadas a la cavidad timpánica, y se encuentra en la ventana del óvalo vestibular. Tenemos los conductos semicirculares y la cóclea, que es una cavidad ósea en espiral similar a un caracol. Esta se compone de un pilar central clónico, que es el modiolo. Alrededor de esta se enrosca un conducto óseo que describe 2 giros y medio. La base del modiolo se orienta hacia el fondo del conducto auditivo interno y presenta varias perforaciones que se continúan en delgados conductillos por donde transcurren las ramas del nervio auditivo. El ligamento espiral no es un ligamento verdadero, sino una gruesa capa de periósteo en la cóclea ósea. Hacia el hueso, el ligamento espiral se compone de tejido conectivo denso, colágeno, mientras que hacia el interior del conducto coclear su estructura es más laxa y está más vascularizado. Esta va a conformar la mayor parte de la pared lateral del conducto coclear. Entonces, para concluir en esa disección de oído, podemos observar e identificar las principales estructuras anatómicas que forman parte de este importante órgano sensorial. Se distinguieron claramente las 3 regiones que lo componen: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, que está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que se encarga de captar y dirigir las ondas sonoras hacia la membrana timpánica. Posteriormente, en el oído medio se encuentran los huesecillos auditivos, martillo, yunque, estribo, los cuales cumplen la función de transmitir y amplificar las vibraciones de sonido hacia el oído interno. Finalmente, el oído interno, que contiene estructuras fundamentales como la cóclea, que es la responsable de transformar las vibraciones en impulsos nerviosos, y el sistema vestibular, que participa en el mantenimiento del equilibrio del cuerpo. En conjunto, la disección de esta va a ayudar a comprender de manera directa la complejidad estructural y funcional del oído, evidenciando cómo cada una de sus partes trabaja de forma integrada para permitir la percepción de sonido y el control del equilibrio. Continuando, ahora vamos a hacer lo que es la disección del ojo. Primero vamos a quitarle todo lo que es el músculo que está alrededor del ojo. Debemos saber que el ojo es una estructura muy compleja que permite la formación de imagen clara, facilitando la navegación y comprensión del mundo que nos rodea.
Aquí podemos observar el nervio óptico, que es una estructura fundamental en el sistema visual. Su principal función es transmitir información visual desde la retina del ojo hacia el cerebro, donde ésta se procesa y la convierte en imágenes. En el frente podemos observar lo que es la córnea, que es una membrana vascular transparente que permite el paso de la luz y esta posee abundantes nervios sensitivos. Tenemos lo que es la esclera, que es una membrana que rodea la mayor parte del globo ocular, se compone de tejido conectivo colágeno denso y tiene una función importante protectora y tiene 3 capas hacia adentro. Las 3 capas de la esclerótica es la lámina epiescleral, la sustancia propia o cápsula de tenón y la lámina fusca. Vamos a realizar un corte alrededor de lo que es la córnea para poder obtener una mejor visualización de esta. Realizando el corte de la córnea va a salir un líquido que es el humor acuoso. Este va a ocupar las cámaras anteriores y posteriores del ojo, que tiene la función de mantener la forma y la nutrición de las estructuras vasculares del ojo. La composición del humor acuoso se diferencia del plasma por su mayor contenido de iones sodio y cloro, ácido ascórbico y aminoácidos libres, entre otras sustancias, mientras que la menor concentración de glucosa y urea. La córnea es una membrana vascular transparente que permite el paso de la luz, posee abundantes nervios sensitivos y esta se compone de 5 capas. El epitelio anterior, que es estratificado plano no queratinizado, una lámina limitante anterior o capa de Bowman, que está compuesta por delgadas microfibrillas colágenas. Tenemos la sustancia propia de la córnea o estroma, que está compuesta por laminillas de colágeno tipo 1 y en esta capa se encuentran los queratocitos. La lámina limitante posterior o membrana de cement y el epitelio posterior o epitelio corneal, que tiene una gran cantidad de mitocondrias. Luego de haber quitado toda la parte anterior de lo que es la córnea, vamos a observar 2 estructuras, el cuerpo vítreo y el cristalino. Podemos observar que sale el cristalino, que es una estructura transparente, biconvexa y avascular. Atrás de esta tenemos una estructura redondeada transparente y es importante para mantener fija todas las estructuras del globo ocular. La parte externa del cristalino se compone de una cápsula muy delgada del epitelio del cristalino y fibras del cristalino situadas detrás del iris y delante del cuerpo vítreo. Su función principal es enfocar los rayos de la luz sobre la retina
permitiendo una visión clara mediante el proceso de acomodación. La cápsula del cristalino es una membrana basal gruesa y elástica que rodea completamente el cristalino y está formada principalmente por colágeno tipo 4 y glucoproteínas, lo que da resistencia y flexibilidad. El epitelio del cristalino está debajo de la cápsula en la cara anterior y existe una capa de epitelio simple cúbico. Estas células tienen función metabólica. En la zona ecuatorial se divide y dan origen a nuevas fibras del cristalino. Tenemos las fibras del cristalino, que son células alargadas y muy especializadas que constituyen la mayor parte del cristalino. Esta pierde su núcleo y organelos durante su maduración. Están llenas de proteínas llamadas cristalinas, responsables de su transparencia y capacidad refractiva. Luego de quitar el cristalino y la cámara vítrea, vamos a proceder a hacer un corte y girar un poco el globo ocular para observar por dentro lo que es la coroides. La coroides es una delgada membrana de color pardo insertada entre la esclera y la retina. Por la parte anterior se continúa con el cuerpo ciliar y el iris, mientras que por la parte posterior termina en el disco del nervio óptico de la coroides. Se divide en 4 capas. Lámina supracoroidea, que esta se va a componer de membranas planas agrupadas formadas por delgadas fibras colágenas elásticas que forman una red laxa con numerosos fibroblastos. Tenemos la sustancia propia, que esta representa la masa principal de la coroides y contiene una densa malla de arteriolas, vénulas y venas pequeñas. Lámina coroideo-capilar. Está compuesta en su mayor parte por una densa red capilar que nutre la parte periférica de la retina. Y la lámina basal o membrana de Bruch, que es una membrana que separa el epitelio pigmentario de la retina de la lámina coroideo-capilar. Luego de eso tenemos la retina, que es la capa más interna del ojo y está especializada en recibir los estímulos luminosos y transformarlos en impulsos nerviosos, que se transmiten al cerebro a través del nervio óptico. La retina está formada por tejido nervioso altamente organizado, compuesto por células fotorreceptoras, neuronas y células de sostén. Tenemos la capa de la retina, que está compuesta por 10 capas desde afuera hacia adentro, que son el epitelio pigmentario de la retina, que es capa de células pigmentadas que absorben la luz y ayudan a nutrir a los fotorreceptores. La capa de segmentos de conos y bastones, que estas contienen las prolongaciones de los fotorreceptores encargados de captar la luz. La membrana limitante externa, que es zona de unión entre las células fotorreceptoras y células de sostén. Tenemos la capa nuclear externa, que esta contiene los núcleos de los conos y bastones. Capa plexiforme externa, que esta da ese lugar donde los fotorreceptores hacen sinapsis con células bipolares y horizontales. Tenemos la capa nuclear interna, que esta contiene los núcleos de las células bipolares y horizontales amacrinas y de Müller. La capa plexiforme interna, que es la zona de sinapsis entre células bipolares y ganglionares. Capa de células ganglionares, que está formada por los cuerpos celulares de las neuronas ganglionares. La capa de fibras nerviosas, que contiene los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. La membrana limitante interna, que es la capa que separa la retina del humor vítreo. Los tipos celulares principales de la retina son los conos, que son los responsables de la visión en color y alta agudeza visual,
los bastones que permiten la visión en condiciones de poca luz, las células bipolares que transmiten señales desde los fotorreceptores, las células ganglionares que envían la información al cerebro y las células de Müller, que estas células son de sostén de la retina. Bueno, En conclusión, tenemos que durante la tenemos disección el de ojos se nervio pudieron óptico, identificar varias por estructuras donde va fundamentales que a participan llevar en el no sé qué, proceso no de sé la visión. cuánto. En primer lugar tenemos la retina, que corresponde a la Todo capa esto más de interna aquí del va a ojo y está conformar formada el por tejido ojo. nervioso especializado, que Y hay aquí conos tenemos y las bastones, que son los estructuras. encargados de captar la luz y transformarla en Tenemos las impulsos nerviosos. estructuras, que es el Tenemos el cristalino, cristalino, que es una la estructura córnea transparente y toda lo que es la y esclerótica biconvexa, y que toda se la encuentra capa de detrás lo que del es del iris, ojo. y la córnea, que es la parte anterior transparente del ojo y permite el paso de la luz hacia el interior del globo ocular. El humor acuoso, que era un líquido claro que se encuentra en la cámara anterior y posterior del ojo y es para nutrir estructuras avasculares como la córnea y el cristalino, además de mantener la presión intraocular. El cuerpo vítreo, que es una sustancia gelatinosa transparente que ocupa la mayor parte del interior del ojo y está compuesto principalmente por agua, colágeno y ácido hialurónico, que también es para mantener la forma del globo ocular. Y la esclerótica, que es la capa externa del ojo formada por tejido conectivo denso. Bueno, muchas gracias. Acabamos de ver lo que es la disección de ojo y oído. Gracias por ver este video.